Las 11:53 minutos y estamos de regreso aquí en CNN Chilevisión. En esta que ha sido la semana más difícil para la Convención Constituyente, tras conocerse primero esta revelación de que Rodrigo Rojas Vade no sufría de cáncer y luego por el impasse que hubo en la votación de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y si esta se iba a hacer por mayoría simple o por 2/3. Estamos ya con Jorge Baradit y con Luis Mayol, ambos constituyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Jorge, buenos días. A ver. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Una semana tremenda para quienes miramos el trabajo de la Convención Constituyente, sobre todo porque la Convención es la salida institucional que nuestro país se ha dado a sí misma después de la crisis del estallido social. Y por tanto, que le vaya bien es que nos vaya bien a todos. Y sin embargo, tras además varias semanas en que incluso hay un artículo de un ataque coordinado a través de redes sociales contra la Convención Constituyente, llega esta revelación. ¿Cómo evalúan ustedes, Jorge, don Luis, el actual momento de la Convención Constituyente? No sé quién parte. Don Jorge, que está a la izquierda de la pantalla. Literalmente a la izquierda hoy. Mira, yo creo que a la convención no se la puede evaluar por una semana, ni por dos hechos puntuales, por lo graves que pudieran ser. La convención lleva 2 meses. Para que la gente entienda mejor, las palabras comisión no es una palabra que tenga muy buena reputación, pero si lo cambiamos por que la convención creó un área de comunicaciones, un departamento de presupuesto, un departamento administrativo, áreas de participación, etcétera, etcétera, una cantidad enorme de órganos que hoy día están funcionando a 2 meses, yo te diría que los analistas más optimistas planteaban 2 a 3 meses. Entonces yo creo que hemos cometido errores. También hay que decir que está bajo acoso, bajo asedio, desde dentro y desde fuera. No hay que desconocer que hay alrededor de unas 10 personas que están dentro con el objetivo específico y evidente de sabotear lo que está pasando, y que han habido ciertas formas de enfrentar mediáticamente la convención que también nos han hecho daño. Pero por supuesto que hemos cometido errores personales y también grupales, que yo le pido a la gente que entienda, ¿no? que por favor se investigue, que no se quede solamente con los titulares. Eso es un gran trabajo el que se ha hecho y yo por lo menos me siento muy orgulloso de lo que ha ocurrido. No obstante, han pasado estos dos detalles. Yo quiero insistir en algo. El caso Rodrigo Rojas no pone en cuestión la credibilidad de la convención, pone en cuestión la credibilidad de Rodrigo Rojas Vade. La convención no tenía cómo filtrar, ¿no? La convención no tenía cómo fiscalizar, ni cómo interrogar, ni darse cuenta de lo que estaba pasando en la vida personal de Rojas Vade. No tiene herramientas para eso. Entonces es muy poco ajustado, ¿no? Entregarle la responsabilidad a la convención. Yo creo que al revés, la convención actuó, si bien el día domingo de una manera un poco tibia, el día lunes ya llegó a cumplir con las 4 condiciones relevantes, ¿no? que hay que tener en estas situaciones. Condenó enérgicamente, tomó medidas, las que podía, y hizo algo que no siempre se hace: buscar el acompañamiento humanitario de una situación que no es usual, porque no es alguien que esté regularmente metido en este mundo duro de la política, alguien que saltó de la calle a lo mediático de inmediato. Y lo último, buscar garantías para que esto no se repita y para que tomar por supuesto medidas para investigar para que esto no se repita ni en el corto ni en el largo plazo. Yo creo que, a diferencia de la mayoría, y con esto cierro, de las situaciones que han vivido instituciones bastante más añosas y con bastante más experiencia, la convención reaccionó en el arco de un día de la manera como todos los chilenos esperan, con transparencia, eficacia, y lo que queda ahora es lo mediático que le atañe directamente a Rojas Vade, ¿no? Don Luis. Mira, yo creo que estamos dentro de las semanas más importantes de la convención, porque estamos rayando la cancha y aclarando ciertos problemas de interpretación que hemos tenido para entrar de lleno a lo que es el encargo que nos hizo la ciudadanía, que es redactar una nueva constitución. Tenemos que ir al fondo. Así que esto es importante, que estas cosas se decanten
aunque sea con un poco de estridencia como han ocurrido ahora, pero tienen que decantarse, aclararse, y la cancha tiene que quedar bien rayada para que podamos trabajar realmente en lo que es nuestro mandato. Ahora, yo coincido que ha habido avance, hay que ser objetivo en esto, pero yo creo que los avances podrían haber sido más rápidos si nosotros no nos hubiésemos salido, digamos, de cuál fue el encargo constitucional. La Constitución establecía, por ejemplo, al empezar, que había una presidencia y una vicepresidencia. Ahí se crearon una serie de vicepresidencias, perdimos bastante tiempo en esa discusión. Después perdimos mucho tiempo en discusiones que tampoco teníamos nosotros las competencias para hacerlo, como el tema de los presos, llamados presos políticos. Ese tipo de cosas, digamos, fueron desperfilando y desacreditando un poco también la actuación de la convención. Y algunos convencionales que no han sido muy prolijos, que han llegado disfrazados, haciendo otro tipo de cosas que no nos corresponden. Redactar una constitución es súper importante. Se supone que esto es lo que va a arreglar y normar el objetivo, por lo menos, la vida de nuestras próximas 2 generaciones. Nosotros, y Jorge lo tiene que saber porque él es muy estudioso de la historia, hemos tenido una rica historia constitucional. Si la primera constitución que tuvimos más o menos en forma fue la del 28, que terminó con la batalla del Iriscay, ¿no es cierto? Y de ahí la del 33, que terminó con la guerra civil, donde murieron cerca de 15.000 chilenos en un país de 2 millones de habitantes. Después Alessandri trató de hacer otra, llegó con una bajo el brazo y terminó exiliado en Europa. Después tuvimos un periodo de república socialista, ¿te acuerdas? De gobiernos militares de Ibáñez, y recién el 33, con Alessandri de nuevo, llegamos al 25, que terminó, ¿no es cierto?, con el gobierno, con un golpe militar, y ahora estamos en una nueva constitución que se gatilló con un estallido social que fue una convulsión política importante. Entonces, nosotros tenemos mandatos aquí que tenemos que cumplir con mucha responsabilidad. La Constitución es la casa que nos va a cobijar a todos. Por lo tanto, tenemos que tener mucha generosidad para dentro de nuestras diferencias, de poder con el diálogo llegar a acuerdos. Entonces, aquí es donde yo digo que hay gente que está trincherándose dentro de las ideologías y de los fanatismos y que no están contribuyendo a este diálogo. Y ahí me refiero, lo así con nombre y apellido, un sector de la lista del pueblo que se ha ido desmoronando, un sector del Partido Comunista, que yo lo digo sinceramente y con toda buena onda. Yo creo que me da la impresión de repente que ellos no quieren que resulte un proceso ordenado con una constitución que establezca las normas de convivencia para las próximas generaciones. De repente me da esa impresión. Yo creo en las legítimas diferencias, pero también cuando se nos trata de imponer conductas en la Comisión de Ética como el negacionismo, donde uno no puede expresar el pensamiento libremente porque puede ser sancionado, una serie de cosas. Bueno, yo espero realmente con buena fe que eso se quede solucionado en estos días que vienen, en esta semana, para que nos aboquemos a trabajar de verdad, que yo creo que además es lo que a mí me impulsa y me motiva, poder hablar de cómo vamos a gobernar, cómo va a ser nuestro sistema político, ¿te fijas? Yo creo que eso es lo que queremos hacer, y yo le doy la cara a Jorge, que también quiere lo mismo, y yo creo que nos vamos a sentar a conversar con diálogo. Yo sé que no pensamos igual, pero tenemos la voluntad de llegar a acuerdos, de eso se trata. En esa voluntad, les hago una pregunta contingente. En esa voluntad de llegar a acuerdos y de un diálogo bien planteado, ¿qué les parece las declaraciones de la Seremi de Educación de Atacama, doña Silvia Álvarez Mateus, que en su perfil de Facebook dijo que celebró el 11 de septiembre, le desea un feliz 11 de septiembre a todos los chilenos bien nacidos, en una clara alusión al golpe militar? De hecho, la candidata Yasna Proboste ha pedido la renuncia de esta Seremi. ¿Qué les parece esta declaración de parte de la Seremi de Salud? Dale, Jorge. Bueno, me parece, mire, yo no tengo ningún problema en que haya personas que consideren que el 11 de septiembre de 1973 fue una fecha afortunada de la historia de Chile. Creo que personalmente, quizás Luis discrepa, pero creo personalmente que es una minoría de este país. Lo que a mí me preocupa
y que en la Constitución se está luchando mucho por dejar eso atrás, es en el término los chilenos bien nacidos. Yo creo que el gran avance que está logrando la Convención Constitucional es que el país comprenda que somos bastante más, los chilenos somos bastante más de lo que la historia oficial y la cultura oficial dice. Hasta 1990 la cultura oficial, lo que se enseñaba en los colegios era que éramos un país, una nación, con un lenguaje y con una raza mestiza. Y la verdad es que para mí es maravilloso ver cómo en la convención se cruzan los tintineos de las joyas de los mapuches, la vestimenta de los aymara, el lenguaje de los distintos pueblos de Chile, las distintas culturas, los distintos acentos también chilenos, ¿no? Que ya no, el pronunciar la CH como una CH ya no es visto como en términos peyorativos, sino que efectivamente parte de nuestro acervo cultural. Entender que no existe algo así como un buen chileno, no existe algo así como los valores chilenos exclusivos. Chile no es Colchagua, Chile no son los guasos, Chile no es una manera de hablar ni una manera de ver la historia. Nadie está tratando de imponer una por sobre la otra, por el contrario, lo que se está tratando de instalar es la diversidad. Los chilenos somos de muchas formas, de muchas culturas, y esta convención tiene esa gracia maravillosa, que por primera vez en la historia, gracias al contexto social, gracias a la manera en cómo se armó la ley de votación, tenemos quizá, y lo repito, y yo fui uno de los impulsores de esa frase, la organización o la institución más representativa de la historia de Chile. Tenemos pescadores, tenemos profesores, actores, empresarios. Hay una diversidad de pueblos, desde Arica a Punta Arenas, increíble. Vale. Si yo, para cerrar, si yo destaco algo condenable, es esta idea que dentro del país existen los unos y los otros, ¿no? Que existen los chilenos bien nacidos y los chilenos mal nacidos. El día viernes tuvimos un momento bien emotivo. Roberto Celedón, abogado de derechos humanos, se le dio finalmente el tiempo para que se expresara y se explayara. Él fue torturado, preso luego del 73, trabajó en derechos humanos durante toda la dictadura, es una persona de una dulzura, pacífico, de una humanidad gigantesca. Y lo que se pudo ver fue un montón de chilenos que se fueron congregando a su alrededor, de una diversidad tremenda, que terminamos llorando, abrazados. A mí me gustó que algunas personas, no todos, de la bancada de la derecha, vieran que esto es genuino, ¿no? Porque muchas veces se habla del montaje, del aprovechamiento. Yo encontré que fue un gran momento donde se vio que esto es genuino, que no existen chilenos mal nacidos ni chilenos bien nacidos. Hubo Jorge, en este país un quiebre. Perdón, pero ¿debería o no debería renunciar la Seremi? ¿Cómo? ¿Debería renunciar la Seremi de Educación? Mira, no sé, yo creo que quizás puede ser. Yo creo que tiene que tener una... Puede ser que sí, es un momento delicado. Hay momentos y momentos, uno puede un año decirlo y no pasar nada. En este momento era el 18, el 11, está la convención, hay dificultades, el país está tenso. Yo creo que tirar una chispa bomba, sí, en pasto seco no es lo mismo, ¿no?, que tirarla en pasto verde. Yo creo que sí, debería tirarse. Mira, yo creo que yo no soy aficionado a las redes sociales, tendría que verlo en su contexto, pero yo creo que lo que pasó en septiembre del año 73 hay que separarlo, la parte política, de lo que ocurrió después. Nadie está de acuerdo, ¿no es cierto?, con todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y todos las hemos condenado. Pero también ella a lo mejor se podría haber estado refiriendo al acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado en agosto del año 73 por amplísima mayoría, propuesta por la Democracia Cristiana, liderada por el diputado Carlos Dupré, que fue apoyado por inmensa mayoría, que declaró al gobierno de Allende inconstitucionalmente nulo y que fue la base para el golpe militar. ¿Te fijas? Entonces separemos las cosas. Nadie está de acuerdo con la violación de los derechos humanos, pero la parte política la podemos analizar, la podemos discutir con altura de mira. ¿Ya? Pero y eso yo estoy de acuerdo con usted, don Luis, pero lo que ocurrió el 11 de septiembre no fue un pronunciamiento político, fue un golpe militar, con muertos. Bueno, pero por eso te digo, discutámoslo, conversémoslo, pero yo tampoco acepto, yo no quiero imponerle nada a nadie, pero tampoco quiero que me impongan y que no pueda analizar ellos con una política de negacionismo, ¿ya? Yo también tengo derecho, digamos, a tener una opinión. Yo era
dirigente, yo era dirigente durante la Popular, dirigente político en la Universidad de Chile, y me tocó vivirla. Así que ese tema lo podemos discutir, pero creo que no es el momento. Yo hoy día estoy por sacar esto adelante con una buena onda. Como dice Jorge, aquí somos todos chilenos, ¿ah? Aquí no hay de primera ni de segundo orden. Y en ese sentido, yo quiero también rescatar que, por ejemplo, los discursos que hemos escuchado estos últimos días en la convención han sido muy radicales, muy descalificativos de todo el mundo que no piensa como el otro. Por ejemplo, aquí en la convención yo no escuchaba hablar de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de las pymes, que son 1 millón, que con la gente que trabaja con ellos son 6 millones de personas, ¿eh? Entonces, jamás he oído hablar nada respecto de ello. Yo creo que aquí todos tenemos que quedar bajo este techo común, todos, respetar los derechos de todos, y de esa forma vamos a vivir en armonía en los años que nos quedan. A mí me quedan menos que otros, pero la idea es esa. Me estoy quedando sin tiempo, pero hay una pregunta que quiero hacerle a ambos. ¿Les parece que contribuye o no contribuye la exhibición del documental La Batalla de Chile que exhibió la red ayer y que exhibe hoy día, último capítulo? Mira, me gustaría decir algo al respecto, ¿no? Cuando un grupo dice miremos al futuro, cuando un grupo dice tenemos que dar vuelta a la página, cuando un grupo dice miremos solamente al futuro, es porque algo tiene que esconder en el pasado. No podemos dar vuelta a la página. Este país sigue dividido. Cuando hay gente que dice que este país, que estamos dividiendo al país, es porque quieren echarle tierrita a una situación cataclísmica que vivió y que ha vivido históricamente en nuestro país. Una constitución no puede ser escrita desde cero. No somos unos alumnos que tenemos que ponernos con ojeras de caballo en un pupitre a escribir. Una constitución tiene que tener un pie bien anclado en el pasado, en lo que ha ocurrido en este país, para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esto no se puede escribir una constitución obviando lo que ha ocurrido desde el inicio, el día en que se instaló la convención. Teníamos arriba de Lissalón con el cuadro del descubrimiento de Chile, con Diego de Almagro sometiendo a unos indígenas. No podemos decir no miremos al pasado si queremos construir el futuro de este país. Tenemos que mirar lo que pasó con nuestros pueblos originarios, tenemos que mirar con lo que pasó con las mujeres. Tenemos que ver lo que ha pasado a lo largo del siglo XX con nuestros trabajadores, con una doctrina Portales que los ha aplastado, los ha masacrado y los ha llevado a su expresión mínima durante la dictadura de Pinochet. No podemos no hablar de derechos humanos. Todos esos temas no son temas que no tienen que ver con la Constitución de Chile. Muy por el contrario, tienen que ser análisis que tienen que ser realizados. Tenemos que ponerlos de cara, tenemos que mirarnos a ese espejo para poder construir el país del futuro. Los pasos hacia adelante se dan con un pie muy bien puesto atrás para dar el otro hacia adelante. Es sumamente atingente. Oye, me gustaría un minutito para luego comenzar a redactar la Constitución. Por supuesto que va a haber un grupo al que le incomode lo que ocurrió en el pasado, pero yo también les pido que entiendan todos los temas pendientes que hay. Otro día sin aclararlos, no vamos a poder... Jorge, deja que se responda a don Luis. Otro día me tocará a mí entonces. No, yo no comparto. Le ha tocado harto, pues, don Luis. No, yo comparto, Jorge, que hay que mirar el pasado, pero no de la óptica de un solo sector. Este país no empezó el 18 de octubre del año 2020, empezó muchísimo antes. Es un país que se ha ido construyendo por mucha gente y por eso que uno de los países, digamos, que ha tenido más estabilidad en América Latina. Es un país que... A costa de sangre y muerte también, don Luis. Pero déjame terminar. Pero déjame hablar. Sí, yo también conozco harto en la historia. No soy historiador, tú tampoco eres, pero también he estudiado harto, ¿ya? Y resulta que este país llegó a destruir una constitución del año 25 por errores que tenía esa constitución, que no supo resguardar la democracia, ¿ya? Y permitió que 1/3 de la ciudadanía se instalara en el poder y la violara permanentemente. Eso hay que analizarlo y eso no puede volver a ocurrir. Después hubo una constitución del 80 que también nació de una forma absolutamente irregular, pero que tuvo 252 modificaciones y que el presidente Lagos dijo que era la constitución definitiva. Claro. Eso hay que acordarse. ¿Ah? Vayamos corrigiendo esas cosas, pero resulta que yo creo que los chilenos que votaron, ¿no es cierto?, por el apruebo, no votaron por borrar todo lo que había para atrás y por dar un salto al vacío. Si este país, desde la vuelta a la democracia, logró ser uno de los primeros países de América Latina en muchas cosas. De partida logró pasar de un gobierno militar o dictatorial a una democracia sin
traumas de mayor envergadura como los otros países. Logró desarrollarse, logró tener alternancia en el poder, que la gente votara libremente. Bueno, y eso nos ha permitido llegar incluso a este proceso que estamos ahora. Entonces, reconozcamos algo. Yo creo que los chilenos no quieren votar por la borda lo que se ha logrado. Quieren partir desde lo bueno que tenemos, que es muchísimo, hacia adelante. Esa es mi posición. Yo creo que no hay que mirar para atrás permanentemente, porque todos tenemos visiones negativas para atrás. Don Luis y don Jorge, creo que los invitaré de nuevo, porque tenemos mucho que hablar, y dado que ambos son tan abiertos a un diálogo sincero, los invitaré en otra ocasión porque me acabo de quedar sin tiempo. Son las 12:13 minutos. Yo lo invito a un café a Jorge. Yo lo invito a un café a Jorge mañana ya en el Parlamento. Feliz. Vamos a hablar 2 o 3 horas. Muy bien. Jorge Bradito, don Luis Mayor, muchas gracias a ambos por